Fondo Solidario. La Secretaría de Servicios Sociales de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas recuerda que, para los momentos en que necesitan una ayuda extra para su salud u otros beneficios, los matriculados adheridos cuentan con el Fondo Solidario. Beneficio complementario para prácticas complejas. Los matriculados de los consejos adheridos y sus familias poseen beneficios complementarios y ayudas económicas destinados a cubrir prácticas y otros servicios, no incluidos en planes de cobertura médica habituales. El Fondo Solidario está constituido con el aporte de todos. Por eso, cuando lo necesite, utilícelo. Si tiene dudas o consultas sobre las prácticas, los beneficios o los servicios que contempla, contáctese con el consejo profesional en el que se encuentra matriculado. El Fondo Solidario está a disposición para ser utilizado. No dude en contactarse. Hola, buenos días. Les saludo a toda la gente, a los profesionales que trabajan en la provincia de Corrientes. Les agradezco al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esa provincia que me dé la posibilidad de tener una charla con los graduados de ese lugar. Hoy lo que nos convoca es la ley de alquileres, la 27551, ya que la misma fue introducida legalmente desde el 1 de julio del 2020 y en febrero fue implementada la registración ante AFIP, por lo cual me pareció interesante en esta charla que tenga tres temarios distintos. Uno, hablar respecto a todos aquellos cambios sustanciales que la ley realizó a la ley de alquileres anterior. Luego, hablar respecto de la implementación en la registración ante la AFIP. Y por último, traer algunas preguntas frecuentes que han realizado a través de la página de la AFIP o en otras charlas, para que pueda ayudarnos cuando tengamos que ejercer en esta tarea de contratos de alquileres o la información ante la AFIP de los mismos. Como introducción, me pareció óptimo traer, porque en este momento se está dando esa situación, traer a colación todo lo que trajo aparejado la pandemia por el COVID-19. Desde el año pasado, en el mes de marzo, hubo en el tema de los alquileres un congelamiento de precios y impedimento de desalojo, que todo eso se estableció a través del decreto 320, ¿sí? Este decreto fue prorrogado posteriormente por el 766 y por último, a través del decreto 66 que se estableció el 29 de enero del 2021, donde prorrogó estas situaciones extraordinarias hasta el 31 de marzo de 2021. Es decir, que en este momento ya no existen las situaciones previstas por esos decretos, pero sí comenzó a cumplirse el tema de cobrar las deudas que se establecieron por diferencias de precios o por falta de pago. El último decreto, el 66, establecido en el 29 de enero del 2021, consideró que todas aquellas diferencias de precios que no se pudieron cobrar desde marzo del año pasado hasta el 31 de marzo de se pueden comenzar a cobrar desde el mes de abril del 2021
pudiéndolo hacer al menos en 3 cuotas y como máximo 12 cuotas, ¿sí? También se puede establecer otros planes de facilidades a los locatarios, siempre que sean más beneficiosos para ellos. Y en este cobro de estas cuotas, en cuanto hace referencia a las diferencias de precio, es decir, todas aquellas actualizaciones que estaban previstas en los contratos y que no pudieron cobrarse en los casos que los locatarios no pudieran hacerlo, estos no podrán aplicarse intereses compensatorios ni punitorios ni ningún otro tipo de penalidad prevista en el contrato. Obviamente que todo lo que es referido a la garantía va a permanecer vigente hasta la cancelación total de la deuda, ¿sí? En cuanto a las deudas por falta de pago, también comienzan desde este momento a poder cobrarse desde el mes de abril del 2021, y el último decreto también establecía la posibilidad de realizar ese cobro con una facilidad de al menos 3 cuotas y como máximo 12. Aquí sí se van a poder aplicar intereses punitorios, no podrán aplicarse intereses punitorios ni moratorios, ni ninguna otra penalidad, Se podrán aplicar intereses compensatorios, lo que no podrán ser mayores a la tasa de interés para plazos fijos en pesos a 30 días que paga el Banco Nación Argentina, ¿sí? También se puede pactar otro tipo de modalidad de pago, siempre y cuando esta sea de mayor facilidad para el locatario. Recordemos que este tipo de decreto no fue aplicado para la totalidad de las locaciones, sino para las locaciones que tenían con destino a habitaciones en pensiones, hoteles o alojamientos similares, a vivienda única urbano-rural, a actividades culturales y o comunitarias, a rurales destinados a pequeñas producciones familiares y pequeñas producciones agropecuarias, alquilados por monotributistas, destinados a la prestación de servicio, al comercio o a la industria, alquilados por MIPYMES, destinados a la prestación de servicios al comercio o a la industria, alquilados por cooperativas de trabajo o empresas recuperadas e inscritas en el INAES, o aquellos también alquilados por profesionales autónomos para el ejercicio de profesión. ¿Quiénes estaban excluidos? Los arrendamientos y la parcelería rural, que están comprendidos en la ley 13.246, excepto los que mencioné anteriormente, que son las pequeñas producciones familiares o agropecuarias, y los contratos de locación temporaria previstos en el artículo 1199. Ahora vamos a mencionar de qué se tratan este tipo de contratos. En síntesis, desde el 1 de abril del 2021 es posible realizar los cobros de las deudas por diferencia de precio y las deudas por falta de pago en cuotas como un mínimo de 3 hasta un máximo de 12. Las garantías van a seguir hasta el momento que se cancele la deuda total. Ahora vamos a entrar a observar todos aquellos cambios que introdujo la ley 27.551 a los contratos de locaciones. El artículo 23 de esta ley es aquel que dispone cuando entra en vigencia. Este artículo establece que la ley entrará al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. A través del decreto 580 del 2020 fue el que promulgó esta normativa y que fue sancionada el 11 de junio, pero publicado este decreto el 30 de junio. Por lo tanto, la vigencia de la ley 27.551 es a partir del 1 de julio del 2020. Esta ley consta de 4 títulos. Uno, que introduce reformas al Código Civil y Comercial de la Nación. El segundo, que establece regulaciones complementarias de las locaciones que no estaban establecidas hasta el momento. El tercero,
hace referencia a la creación de un programa nacional de alquiler social. Y por último, el título 4 habla de los métodos alternativos de la resolución de los conflictos. Esta normativa es de aplicación para inmuebles habitacionales, inmuebles comerciales y todas aquellas locaciones temporarias. En esto debo aclarar que para la generalidad de los artículos habla siempre para este ámbito de locaciones. No obstante, hay artículos que establecen particularmente su aplicación para uno de ellos. Y lo dicen específicamente, lo menciona claramente. Por eso hay que estar atentos y verificar si la situación que nos contempla al ejercer nuestra profesión está incluido o no en el artículo que cita la ley. El título 1 incorpora desde el artículo 1 al 11 de la ley y habla de la reforma al Código Civil y Comercial de la Nación. Me pareció oportuno leerles exactamente lo que se establece en el artículo que se modifica para poder darles alguna aclaración al respecto, por si surgen dudas. El artículo 1 de la normativa sustituye al artículo 75 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente. Habla respecto al domicilio especial. Las partes de un contrato pueden elegir un domicilio para el ejercicio de los derechos y obligaciones que de él emanan. Pueden además constituir un domicilio electrónico en el que se tengan por eficaces todas las notificaciones, comunicaciones y emplazamientos que allí se dirijan. Bueno, en esta normativa se introduce algo muy novedoso, que es poder en el contrato establecer un domicilio electrónico. No dice qué tipo de domicilio electrónico. Sería, o se considera que el más óptimo sería un correo electrónico. No obstante, podría ser oportuno introducir conjuntamente el número de un WhatsApp. ¿Por qué? Porque muchas veces quien hace la notificación cuando envía el correo electrónico no puede conocer si el mismo ha sido revisado, chequeado, ha llegado, independientemente que ha sido el que se ha establecido en el contrato. Entonces, sería bueno establecer dos de ellos a través del WhatsApp. Uno hace la misma notificación y puede quedarse tranquilo de que la notificación quedó, porque se da que el WhatsApp nos da la posibilidad de conocerlo. El artículo 2 de la ley sustituye el artículo 1196 del Código Civil y Comercial, y allí específicamente menciona que esto solo ocurre en la locación habitacional, ¿sí? Si el destino es habitacional, no se le puede requerir al locatario que el pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. Antes se realizaba esto, a veces se solicitaban 2 meses. Tampoco se le puede pedir como depósito en garantía o exigencias asimilables una cantidad equivalente a mayor que sea el primer mes de alquiler, y esta garantía va a ser devuelta en el mismo momento que la locación termina, y se debe devolver el valor actualizado, ¿sí? Del mes de alquiler, es decir, al último mes de alquiler. El reintegro deberá efectivizarse en el momento de la restitución del inmueble. Anteriormente, esto en la ley anterior podía hacerse hasta los 60 días luego de que se restituía el inmueble. Aquí se debe hacer de manera inmediata. En el caso
de que existiera alguna deuda por servicios públicos, domiciliarios o expensas correspondiente al periodo contractual y que al momento de la entrega del inmueble no hubiera sido facturado, puede acordarse su pago tomándole efecto los valores del último servicio o expensa abonado. O bien, el locador puede retener una suma equivalente a dichos montos como garantía de pago. Este artículo le da la posibilidad al locador de que tenga todos aquellos erogaciones que surgieron por motivo del contrato, que pueda resarcirse de ellos si no fueron abonados por el locatario. En último caso, una vez que el locatario abone las facturas remanentes, debe presentar las constancias al locador que debe restituir de manera inmediata las sumas retenidas. El inciso C habla de que, vamos a retomar, no puede requerirse el pago de un valor llave o equivalente. ¿A qué se refiere con el pago de valor llave? Es decir, cobrarle al locatario algún importe porque el inmueble se encuentre en un determinado lugar especial, por ejemplo. No es posible que se le haga este tipo de cobro. Y también no es factible la firma de pagarés o cualquier otro documento que no forma parte del contrato original. El artículo 3 de la ley sustituye el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación y aquí es donde introduce también el tema del plazo mínimo. El artículo establece que el contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, cualquiera, si carece de plazo expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de 3 años, excepto los casos del artículo 1199. ¿A qué hace referencia el artículo 1199? A todos los que son locaciones temporarias. Ya vamos a hablar de ellos. El locatario puede renunciar a estos plazos si está en la tenencia de la cosa. El artículo 4 sustituye el artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente. Aquí habla de las locaciones temporarias y dice excepciones al plazo mínimo legal. No se aplica ese plazo a los contratos de locación de inmueble o parte de ellos destinado a ¿qué? A sede de embajada, consulado u organismo internacional y el destinado a habitación de su personal extranjero diplomático o consular. Habitación con muebles que se arriende con fines turísticos, descanso o similares, si el plazo del contrato o de los contratos consecutivos supera los 3 meses. Se presume que no fue hecho con esos fines. Es decir, que ya vamos a ver qué es lo que establece el Código Civil como fines de vivienda con fines de turismo, descanso similares, inmuebles, no vivienda, inmuebles con fines de turismo, descanso similares son aquellos los cuales se alquilan con un periodo mayor a un día y menor a 3 meses. Si llegara a superar esos 3 meses, se presume que no fue hecho con fines de turismo, descanso o similares. También hay excepciones al plazo mínimo legal cuando se establece guarda de cosas. A ver, este tipo de contrato por lo general, en el caso de que uno quiera alquilar una cochera para que no está utilizando para guardar ciertas cosas por un periodo determinado, ¿sí? También en el caso de exposición o oferta de cosas o servicios en un predio ferial. Tampoco se aplica el plazo mínimo a los contratos que tengan por el objeto el cumplimiento de una finalidad determinada, expresada en el contrato y que debe normalmente cumplirse en el plazo menor pactado. ¿A qué hace referencia este inciso? Hace referencia, por ejemplo, al que se alquile un inmueble para que una persona realice un curso que tiene una duración de 2 meses en determinada universidad, ¿sí? No se aplica el mínimo legal. O bien alguien que alquile un inmueble para hacer un tratamiento médico por un determinado plazo. Por supuesto, debe cumplirse
ese plazo establecido en el contrato. El artículo 5 de la Ley de Alquileres sustituye el artículo 1201 del Código Civil y habla respecto a la conservación de la cosa. Y dice taxativamente, conservar la cosa con aptitud para el uso convenido. El locador debe conservar la cosa locada en estado de servir al uso y goce convenido y efectuar a su cargo la reparación que exige el deterioro en su calidad o defecto, originado por cualquier causa no imputable al locatario. En caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que efectúe alguna reparación urgente, el locatario puede realizarla por sí con cargo al locador una vez transcurrido al menos 24 horas corridas, contadas a partir de la recepción de la notificación. Si las reparaciones no fueron urgentes, el locatario debe intimar al locador para que realice las mismas dentro de un plazo que no podrá ser inferior a 10 días corridos, contados a partir de la recepción de la intimación, cumpliendo el cual podrá proceder en la forma indicada en el párrafo precedente. En todos los casos, la notificación remitida al domicilio denunciado por el locador en el contrato se tendrá por válida, aun si el locador se negara a recibirla o no pudiera perfeccionarse por motivos imputables al mismo. Este artículo viene a establecer dos situaciones. Una, que el locador debe hacerse cargo de todas aquellas erogaciones que surgen de conservar la cosa y hace una distinción entre aquellas que son urgentes y que no lo son. Primero, le establece al locatario que lo debe notificar. Una vez que lo notificó y pasada 24 horas corridas en el caso de las cuestiones urgentes, ¿qué podemos decir con urgentes? Aquellas que por haber ocurrido el locatario no puede hacer uso de la cosa. Algo grave como una voladora de techo, una caída de un paredón, una inundación, situaciones que hacen que el locatario esté privado de poder utilizarla como corresponde. En este caso, si en 24 horas el locador no respondió, el locatario va a hacerse cargo de esa reparación a cargo, por supuesto, del locador. Si no son urgentes, ¿cuáles no son urgentes? Por ejemplo, una humedad, ¿sí? Si esto, puede ocurrir que no es necesario, es decir, no le priva al locatario no poder utilizarlo, no poder vivir en el lugar, vivir, esto es tanto para inmuebles habitacionales como para locales comerciales, no le puede hacer uso, puede seguir haciendo uso de la cosa, pero a fin de que no se deteriore, lo cual es a favor obviamente del locador, el plazo en el cual va a esperar que este último responda va a ser de 10 días corridos. Si así no lo hizo, también va a realizar la reparación de la cosa. En cabeza del locatario van a tener que obrar dos situaciones. Una, la notificación y segundo, para poder cobrarse las reparaciones que hizo, debe justificar con documentación las erogaciones que hizo. El artículo 6 sustituye el artículo 1203 del Código Civil y Comercial de la Nación y introduce lo siguiente: frustración del uso o goce de la cosa. Este artículo es bastante innovador, es muy beneficioso para los locatarios y dice que si por causas no imputables al locatario se ve impedido de usar o gozar de la cosa, o ésta no puede servir para el objeto de la convención, puede pedir la rescisión del contrato o la cesación del pago por el tiempo que no pueda usar o gozar de la cosa. Si no se viese afectada directa o indirectamente la cosa misma, sus obligaciones continúan como antes.
Este artículo lo beneficia al locatario en aquellas situaciones en la cual no puede usar la cosa por una cuestión no imputable al mismo. En épocas de pandemia, esta situación ha sobrevenido a muchos locatarios. El ejemplo que se me ocurre darles es el caso de los estudiantes que alquilan un inmueble que esté en el lugar donde la universidad se sitúa. Bueno, durante el año 2020 y lo que va transcurriendo el 2021, muchas de las casas de altos estudios no han estado dando clases presenciales, pero también eso sumado al hecho de que durante el 2020 no ha habido transporte, con lo cual el locatario, por situaciones que no le eran imputables, no pudo hacer uso de la cosa. Bueno, dado ese ejemplo, él mismo podía rescindir el contrato o bien dejar de pagar los cánones establecidos. Otro ejemplo que no se da en tan extraordinaria situación como la que les planteé recién es cuando a veces se hacen obras de infraestructuras en determinados sectores, qué sé yo, la realización de un puente, la pavimentación de una arteria. En estos casos, durante mucho tiempo, esos lugares se ven impedidos al acceso. Si tenemos un local comercial en el mismo, bueno, el locatario podrá hacer uso de este artículo de frustración del uso o goce de la cosa y poder rescindir el contrato o cesar el pago. El artículo 7 se agrega como artículo 1204 del Código Civil, se agrega el 1204 y habla de la compensación. Dice que los gastos y acreencias que se encuentran a cargo del locador conforme a las disposiciones de esta sección pueden ser compensados de pleno derecho por el locatario con los cánones locativos, previa notificación fehaciente al locador. Bueno, esto habla, por ejemplo, en el caso de que el locatario hubiera hecho una reparación, ya sea urgente o no tanto, pero el locador no respondió en tiempo y forma, ya sea las 24 horas en el caso urgente o los 10 días corridos en el que no lo son, el locatario va a repararlo y va a poder descontarlo del canon locativo a dichas erogaciones. El artículo 8 sustituye al 1209 del Código Civil y habla sobre pagar cargas y contribuciones por la actividad. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que dé a la cosa locada. No tiene a su cargo el pago de las que graven la cosa, se refiere a impuestos, ni las expensas comunes extraordinarias. Solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellas que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente que sean consideradas como expensas comunes, ordinarias o extraordinarias. ¿A qué hace referencia esta aclaración? Que muchas veces el detalle de las expensas no vienen claramente discriminadas, y se incluyen en las expensas mensuales aquellos conceptos por gastos extraordinarios. Bueno, este artículo claramente establece que el locatario no va a abonar impuestos sobre el bien, ni tampoco aquellas expensas extraordinarias. El artículo 9 sustituye el artículo 1221 del Código Civil y Comercial de la Nación, y habla de la resolución anticipada. ¿Qué establece este artículo? Que el contrato puede ser resuelto anticipadamente por el locatario. Y acá hay un beneficio importante respecto a aquellos inmuebles destinados a vivienda. En el caso del inciso A, y es similar a lo que se establecía en el anterior contrato,
habla de que una vez que se transcurrieron los 6 meses del contrato, debiendo notificar en forma fehaciente la decisión al locador con 1 mes de anticipación, se hace opción de esta cuestión resolutoria, deberá abonar en concepto de indemnización la suma de 1 mes de alquiler, ¿sí? Y si fue posterior a los 6 meses del contrato, esa indemnización va a ser de 1 mes y medio. En caso de los inmuebles destinados a vivienda, si el locatario le notifica al locador con una anticipación de 3 meses o más, ¿sí? Transcurridos los primeros 6 meses del contrato, puede ser que el locatario no pague indemnización alguna por dicho concepto. Cuando el legislador introduce este párrafo en este artículo, quiere venir a darle como beneficio a aquellos locatarios que conocen con anticipación que no van a alquilar más la vivienda por un hecho como ser que se tenga que trasladar de lugar, como que a otra provincia, a otro país, y lo conoce con anticipación. En estas situaciones, sin media notificación, y lo hace con bastante anticipación, no va a pagar indemnización. Este artículo introduce que en el caso del artículo 1199, donde hace mención a las excepciones al plazo de mínimo legal, debe abonar al locador un equivalente a 2 meses del alquiler, en caso de resolución anticipada. El artículo 10 de la Ley de Alquileres agrega otro bis al artículo 1221 y habla respecto a la renovación del contrato. Y dice específicamente que en los contratos de inmuebles destinados a vivienda, aclara allí, dentro de los últimos 3 meses de la relación locativa, cualquiera de las partes puede convocar a la otra, notificándola en forma fehaciente a efectos de acordar la renovación del contrato en un plazo no mayor a 15 días corridos. En caso de silencio del locador o frente a su negativa de llegar a un acuerdo, estando debidamente notificado, el locatario puede resolver el contrato de manera anticipada sin pagar la indemnización correspondiente. Este artículo también beneficia a aquellos locatarios que con la ley anterior se encontraban tal vez al momento en que se concluía el contrato con condiciones para la renovación que los sorprendía. Entonces, le da la posibilidad de que con una anticipación que esté dentro de los últimos 3 meses de la relación locativa, convocarlo al locador. Si bien el locador puede hacer lo mismo con el locatario tiene el beneficio de que si el locador no responde dentro de los 15 días corridos, rescinde el contrato sin ningún tipo de indemnización. El artículo 11 sustituye al 1222 del Código Civil y también hace mención que esto es solo para aquellos que tienen destino habitacional y hace referencia a la intimación de pago y desalojo de viviendas. También este artículo beneficia al locatario, ya que en la ley anterior se podía realizar el desalojo cuando había falta de pago de 2 meses. Bueno, en este caso, el artículo 1222 viene a establecer que previamente a la demanda de desalojo por falta de pago de alquileres, el locador debe intimar fehacientemente al locatario al pago de la cantidad debida, otorgando un plazo que no debe ser inferior a 10 días corridos, contado a partir de la recepción de la intimación, especificando el lugar de pago. La notificación remitida al domicilio denunciado en el contrato por el locatario se tiene por válida, aun si éste se negara a recibirla o no pudiera perfeccionarla por motivos imputables al mismo. Cumpliendo el plazo previsto en el primer párrafo, es decir, los 10 días corridos,
o habiéndose verificado la extinción de la locación por cualquier motivo, el locatario debe restituir la tenencia del inmueble locado. Ante el incumplimiento del locatario, el locador puede iniciar la acción judicial de desalojo, lo que debe sustanciarse por el proceso previsto al efecto en cada jurisdicción y en caso de no prever un procedimiento especial, el más abreviado, que establecen sus leyes procesales o especiales. ¿Por qué dice esto en este párrafo del artículo 1222? Esta última parte está escrita de este modo porque la nueva ley de alquileres establece que antes de un proceso judicial es necesario y obligatorio una etapa de mediación e invita a las provincias a que establezcan un procedimiento para realizarlo. Por lo tanto, es decir, primero debe intimar el pago, notificarlo. Luego debe haber una mediación y por último inicia la acción judicial de desalojo. El último párrafo habla de que en ningún caso el locador puede negar a recibir las llaves del inmueble o condicionar la misma, sin perjuicio de la reserva por las obligaciones pendientes a cargo del locatario. En caso de negativa o silencio frente al requerimiento por parte del inquilino a efectos de que se le reciba la llave del inmueble, éste puede realizar la consignación judicial de las mismas, siendo los gastos y costas, por supuesto, a cargo del locador, y en ningún caso se adeudarán alquileres ni ningún tipo de obligación accesoria a partir del día de la notificación fehaciente realizada al locador a efectos de que reciba las llaves del inmueble, siempre que el locatario efectúe la consignación judicial dentro de los 10 días hábiles siguientes a la notificación. O desde que le fuera notificado al locador el depósito judicial de las llaves si la consignación se hubiese iniciado después del vencimiento de dicho plazo. Este artículo que hablamos anteriormente también es a favor del locador, porque muchas veces el locatario podía establecer de que no encontraba al locador para realizar el pago o la entrega de las llaves. Bueno, acá deja establecido que si hubiera negativas se deben consignar y tiene un tiempo establecido de 10 días hábiles, ¿sí? Diferente, ojo, a la intimación del locatario, que es de 10 días corridos, hay que hacer ese hincapié, pero bueno, debe el locatario, para que no tenga alquileres por mayor cuantía o algún tipo de multa o intereses, realizar la consignación. Eso es a favor del locador. Artículo 12. Sustituye el artículo 1351 del Código Civil y Comercial de la Nación. Este artículo habla de la intervención de uno de varios corredores. Dice, si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión, excepto pacto en contrario o protesta de una de las partes, según el artículo 1346. No existe solidaridad entre las partes respecto al corredor. Si interviene un corredor por cada parte, cada uno de ellos tiene derecho a cobrar comisión de su respectivo comitente. En las locaciones de inmueble, la intermediación solo podrá estar a cargo de un profesional matriculado para ejercer el corretaje inmobiliario conforme la legislación local. Bueno, en esto podemos decir que en cada provincia, está el Colegio de Corredores Inmobiliarios. En beneficio a ellos es que estableció solo la incumbencia solamente para aquellos profesionales matriculados poder realizar este tipo de tareas, es decir, la de intervenir en las locaciones de inmuebles. No habla respecto a quién debe abonar o no dicha comisión. Cada provincia o cada colegio de corredores lo establecerá. Tampoco establece qué monto debe abonarse. Bueno, acá en distintas provincias tienen establecidas distintas maneras o formas. En Córdoba, por lo general, es el locatario el que abona la comisión.
En Cava se estableció que la debe abonar el propietario, aunque esto ha sido apelado. No conozco si al día de hoy esto ya ha sido resuelto, lo de la apelación. En cambio, en la provincia de Buenos Aires está establecido que se paga en partes iguales. Bueno, cada región, cada jurisdicción legisla sobre esta situación. Lo que sí establece la incumbencia para aquellos profesionales matriculados que hacen el corretaje, ¿sí? Lo que nos toca a nosotros, a los profesionales en ciencias económicas, ¿qué podemos hacer? No nos deja afuera de poder realizar los contratos de locaciones, ni tampoco de realizar la registración ante la AFIP de dichos contratos. Con lo cual podemos continuar brindando esos servicios a nuestros clientes. No podemos ni publicitar ni venta ni alquiler, ni cobrar ninguna comisión por esos mismos conceptos. Continuando con la ley, en el título 2, ya aquí no hace más ninguna modificación de ninguna normativa, sino que hace una regulación complementaria, ¿sí? Y lo hace desde el artículo 13 al artículo 16. En el artículo 13 habla respecto a las garantías, y aquí hace mención también, especifica que es en las locaciones habitacionales. En el caso de requerirse una garantía, el locatario debe proponer al menos 2 de las siguientes. Incorpore el aval bancario, el seguro de caución, la garantía de fianza o fiador solidario, y continúa, por supuesto, con el título de propiedad inmueble o garantía personal del locatario, que se documenta con recibo de sueldo, certificado de ingresos o cualquier otro medio fehaciente. También dice que en caso de ser más de un locatario deben sumarse los ingresos de cada uno de ellos a los efectos de este artículo. También aclara este artículo que el locador no puede requerir una garantía que supere el equivalente a 5 veces el valor del mensual locativo, salvo que se trate del inciso E, que es de la garantía personal del locatario, en donde puede requerirse hasta un valor máximo de 10 veces el valor locativo, ¿sí? Y bajo tales condiciones, el locador debe aceptar una de las garantías propuestas por el locatario. En los supuestos del inciso B, C y D, que es aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador, debe reglamentarse. No se ha reglamentado todavía los requisitos que deben cumplir las personas que otorguen esas garantías, ¿sí? Pero se cree que un seguro de caución, por allí al locador le va a ser más seguro contar con este tipo de garantías. Se introduce la normativa aspectos beneficiosos para el locador. El artículo 14 habla respecto a los ajustes, cómo deben ser ajustados los contratos de locación, ¿sí? Y aquí establece que cualquiera sea su destino, ¿sí? Se exceptúa lo dispuesto en el artículo 7 y 10 de la Ley 23.928 y sus modificatorias. Es decir, que pueden ser, se pueden indexar los precios, se pueden ajustar. En los contratos de locación de inmuebles destinados a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre el cual solo pueden realizarse ajustes anuales. En ningún caso se pueden establecer bonificaciones ni otras metodologías que induzcan error al locatario. A ver, ¿qué dice que este artículo? Que los destinados a uso habitacional, porque lo remarco allí, porque deja afuera los locales comerciales, ¿sí? Que también se pueden indexar, pero se pueden hacer sin establecer ni el periodo ni la forma en realizarlo. Se puede hacer de cualquier manera. Aquí es claro respecto a los inmuebles de uso habitacional y dice que solo se pueden ajustar de manera anual y que no puede hacerse ningún contrato de aquellas metodologías que alguna vez se utilizaban, estableciendo un monto locativo ya considerando el último mes del alquiler y haciendo bonificaciones
para el primer año y para el segundo. Lo prohíbe. Y introduce en el último párrafo que los ajustes deben efectuarse utilizando un índice conformado por partes iguales, ¿sí? Por las variaciones mensuales del índice de precio del consumidor, IPC, y la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, el RIPTE, que debe ser elaborado y publicado por el Banco Central de la República Argentina de manera mensual. Bueno, lo que les contaba un poquito recién. Los contratos de inmuebles comerciales tienen libertad absoluta en la fijación del precio, ¿sí? Ya que se eliminó la prohibición de indexar y se puede realizar por cualquier índice y con la periodicidad que acuerden las partes, mensual, trimestral, anual, de cualquier modo. En cambio, en las viviendas vamos a utilizar este índice que va a estar publicado por el Banco Central. Bueno, aquí yo les introduzco en las filminas, en la página en donde vamos a poder obtener este índice para contratos de locación, ICL, y en esa página vamos a encontrar el Banco Central, la comunicación del Banco Central de la República Argentina, que establece el método de cálculo, cómo calcular el índice, y sabiendo que el base del índice al 30 de junio del 2020 es 1, la página cada un mes, por lo general a mitad de cada mes, establece los índices para contratos de locación. Allí los podemos encontrar. Me pareció oportuno poner un ejemplo respecto a cómo se ajusta una locación. Acá puse un ejemplo, el 31 de julio de 2020 comienza la locación, la fecha de la primera actualización va recién poder realizarse el 31 de julio, pero conocemos que la publicación del índice no va del mes del día 31 de julio del 2021, no va a poder realizarse en ese mismo momento, la vamos a conocer entre el 17 y el 30 de agosto del 2021. Por lo tanto, tengamos la precaución que en el contrato establecer que en el primer mes del segundo año se va a cobrar la actualización cuando se conozca este índice. La fecha, ¿por qué? Porque los cánones locativos por lo general se cobran del 1 al 10, ¿sí? Bueno, en este caso, la del mes de agosto del 2021, no vamos a poder conocer ese canon locativo hasta después de esa fecha. Por lo tanto, debemos dejarlo claro en el contrato para que no haya inconvenientes entre locador y locatario. Puse como un ejemplo que la cifra del primer alquiler es 10.000 pesos. Si el ICL correspondiente al 31 de julio del 2020 es 1,01 y suponiendo, porque aún no está en la página publicado, el del 31 de julio de 2021 fuera de 1,34, el porcentaje de variación del ICL, según establece el método de cálculo de la comunicación del Banco Central de la República Argentina, es el índice del mes del 31 de julio del 2021 sobre el índice publicado del 31 de julio del 2020. 1,34 sobre 1,01, 1,33. 33% fue lo que aumentó la locación durante el primer año del contrato, con lo cual desde el segundo se va a cobrar 13.300 pesos. El artículo 15 habla de consignación. Dice, si el locador de un inmueble se rehusare a cobrar el canon locativo según lo dispone el artículo 1218 del Código Civil y Comercial de la Nación, el locatario debe intimarlo de manera fehaciente a que lo reciba dentro de las 48 horas siguientes a su notificación. En caso de silencio o negativa del locador, el locatario, dentro de los 3 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo estipulado en la notificación, debe proceder a la consignación judicial del monto deudado o mediante cheque cancelatorio.
de acuerdo a las modalidades que fijen al efecto las distintas jurisdicciones provinciales, el gobierno de la ciudad autónoma y en su caso el Banco Central de la República Argentina, estando los gastos y costos correspondientes a cargo del locador. Esto viene a... El legislador quiso acá beneficiar al locatario en aquellos casos que el locador lo quisiera poner en situación irregular para poder realizar un desalojo. Bueno, aquí ante la duda del locatario y no respuesta por parte del locador, el locatario puede consignar y aquí le da solamente 3 días hábiles posteriores a la notificación. El artículo 16 es el artículo que establece que los contratos de locación de inmuebles deben ser declarados por el Ecuador ante la Administración Federal de Ingresos Públicos dentro del plazo y en la forma y con los alcances que dicho organismo disponga. La AFIP debe disponer de un régimen de facilidades para la registración de contratos vigentes y el incumplimiento lo hace pasible de las sanciones previstas en la Ley 11.683. Cuando este artículo introduce esta situación en que cuando se inician acciones judiciales a causa de la ejecución de un contrato de locación previo a correr traslado de la demanda, el juez debe informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación sobre la existencia del contrato, a los fines de que tome intervención que corresponda. Sin perjuicio de la obligación del locador, cualquiera de las partes puede informar la existencia del contrato a la Administración Federal de Ingresos Públicos a los fines dispuestos en el presente artículo en los términos que esta autoridad disponga. Este artículo establece el régimen de implementación que fue recién en 18 de febrero del 2021 implementado por la AFIP a través de la resolución 4.933. Ya vamos a hablar al respecto. Introduce 2 situaciones. El hecho de que debe ser informado todos los contratos de locación de inmuebles, que cuando haya una situación de conflicto y se inicie alguna acción judicial, el juez, ¿sí?, debe informar sobre que existe este contrato, por lo cual la AFIP también debe implementar esa forma de las formas en que debe informarse esa situación y que cualquiera de las partes que intervengan en un contrato de locación pueden informar la existencia del mismo. Ya vamos a ver cómo hizo esta implementación la AFIP a través de la resolución 4933. El título tercero de la ley establece un programa nacional de alquiler social desde el artículo 17 al artículo 20. Regula el alquiler social, el organismo rector, quien lo va a gestionar, ¿sí?, y todas las medidas que se deben implementar en dicho programa. Estos artículos, o sea, aún no han sido reglamentados, pero vienen a cubrir un déficit ocupacional, ¿sí?, a fin de que se adopten medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler. Y establece distintas situaciones en las cuales yo puntualizo. Contratación formal de personas en situación de violencia de género, regular la actividad de entidades que otorgan garantías de fianza o seguro de caución y también promover un seguro obligatorio para cubrir aquellas faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida. Estos artículos tratan de ayudar o promover que el acceso de viviendas a aquellas personas que tienen situaciones difíciles. No obstante, hasta la fecha, esto no ha sido reglamentado. Y el cuarto título habla respecto a los métodos alternativos de resolución de conflictos, introduce el artículo 21 y 22 y como ya les había anticipado,
el Poder Ejecutivo Nacional, a través del área competente del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, en forma concertada con las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires, debe realizar las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo, aplicando métodos específicos para resolución de conflictos derivados de la relación locativa. Es decir, que debe haber un ámbito en el cual puedan dirimirse conflictos referidos a la locación de inmuebles que sean anteriores a un proceso judicial, ¿sí? Y el artículo 22, que modifica el artículo 6 de la ley 26.589, establece como obligatorio el proceso de mediación antes de realizar un reclamo por vía judicial. ¿Sí? Deja de ser optativo, pasa a ser obligatorio. Hasta aquí hemos hecho un paso por todas aquellas cuestiones sustanciales que modifica la ley nueva de alquileres. De aquí en más me voy a referir a todo lo que es el régimen de información establecido por la Resolución General 4933, que fue publicada el 18 de febrero del 2021. En el capítulo 1 de este régimen habla respecto a su implementación. AFIP implementa un régimen de registración de contratos de locación de inmuebles al que denomina REL. ¿Cuál es la finalidad? Registrar los contratos de locación de inmuebles situados en el país. Este régimen de información es de aplicación desde el 1 de marzo de 2021. ¿Y para qué contratos rige desde ese momento? Para los contratos celebrados a partir del 1 de julio de 2021 y que continúan vigentes al 1 de marzo de 2021. También para aquellos contratos que son celebrados desde marzo de 2021 y para las renovaciones de los contratos celebrados con anterioridad al 1 de julio del 2020. Aquí es necesario aclarar que todos aquellos contratos que fueron celebrados con anterioridad al 1 de julio del 2020 y aún siguen estando en vigencia, no rige la obligación de tener que informarlos en el REL. Sí, las renovaciones de estos contratos. ¿Cuál es el plazo que se tiene para poder realizar esta información de aquellos contratos que fueron desde el 1 de julio, aquellos que se renovaron de los celebrados con anterioridad al 1 de julio o los celebrados desde el 1 de marzo? El plazo para poder cumplir con esta información es hasta el 31 de mayo de 2021. Y para aquellos contratos sobre los que habla el artículo 2, inciso D, que ya no vamos a referir, pero básicamente son estanes o espacios, estanes o lugares en ferias, esos tipos ya me voy a referir específicamente a cada uno de ellos, son varios. Aquellos incluso que se celebraron a partir del 1 de julio de 2021 y hasta, es decir, que permanezcan vigentes hasta el 30 de junio de 2021, bueno, allí hay un error en esta filmina, es aquello celebrado a partir del 1 de julio del 2020 y que continúen vigentes hasta el 30 de junio del 2021, se van a informar hasta el 31 de julio del 2021. Es la única excepción. No se encuentra todavía el aplicativo para poder informar estos contratos. Me pareció importante resaltar que esta resolución general deroga a partir del 1 de marzo del 2021 las resoluciones generales que voy a mencionar a continuación y que también hablan de regímenes de información.
la 2820, la 2910, la 3139, la 3251, la 3431, la 3535, la 3743 y la 3950, todas estas en su totalidad. Y la 3687 solo las derogan los artículos 7, 8, 9 y 10. Dicho esto, les comento que sigue vigente el Sistema de Información Simplificada Agrícola SISA, es decir, el que estableció la AFIP a través de la resolución 4248, y sigue vigente porque contiene una universalidad diferente de situaciones a informar, ¿sí? Es un régimen informativo vinculado a la actividad de producción y comercialización de granos y semillas en proceso de certificación, cereales, oleaginosas y legumbres secas. Es un sistema integrado en el cual intervienen otros organismos como ser el SENASA e INASE, y está orientado a la explotación de determinados inmuebles rurales afectados aparte de la agricultura bajo cualquier forma de explotación. O sea, no está limitado solo a la locación. Por lo tanto, este régimen de información sigue vigente. Y todos aquellos que tengamos situaciones de locaciones que se deben informar en SISA y en RELI, bueno, es una duplicación de tareas, pero así debemos seguir realizándolo. El capítulo 2 de la resolución establece cuáles son los contratos a registrar, ¿sí? Y dice específicamente, deberán registrarse a través de RELI los contratos celebrados por cuenta propia o por cuenta y orden de terceros correspondientes a las operaciones económicas que se indican a continuación. Y en el inciso A establece locaciones de bienes e inmuebles urbanos, así como las sublocaciones, cualquiera sea la denominación dada a los respectivos contratos, ¿sí? En el inciso B habla de los arrendamientos sobre bienes inmuebles rurales, así como los subarriendos con presidencia de la modalidad o denominación que se le otorgue. En el inciso C hablan de las locaciones temporarias de inmuebles urbanos o rurales con fines turísticos, de descanso o similares. En el D es el inciso que estamos exceptuados de registrar, o no exceptuados, sino que tenemos un plazo mayor para registrarlo, que es hasta el 31 de julio de 2021, habla de las locaciones de espacios o superficies fijas o móviles, ya sean exclusivas o no, delimitadas dentro de bienes inmuebles como locaciones comerciales y o están en supermercados, hipermercados, shopping, centros con paseos o galerías de compra, complejos, centros o polos gastronómicos, culturales, complejos comerciales, no convencionales, ferias, mercados, centros de convenciones, multieventos o similares, terrazas, sótanos, azoteas, etc. Cualquiera sea la denominación dada a los respectivos contratos. Acá cabe destacar que este artículo deja afuera, ¿sí? No están comprendidos los espacios de las góndolas. Y en esto quiero dar algunos ejemplos respecto a lo que mencionábamos anteriormente. Es habitual a veces alquilar las terrazas para algún local gastronómico en el cual introduce mesas para poder brindar su servicio, o en las terrazas o en los sótanos, por lo general en el caso de las cocheras, se alquilan los espacios para realizar publicidad, o también se alquilan espacios para publicitar o ofrecer algún tipo de producto, ¿sí? El caso en el que excluye a las góndolas son góndolas que están en los supermercados o en los hipermercados, en los que se ofrece un producto, aquellos que nos ofrecen cuando sale un tipo de café o bebida distinta, en donde se puede degustar, aquellas situaciones en las que en las puntas de caja se muestra un producto determinado. Bueno, eso está exceptuado, no está comprendido para informarse ese tipo de contratos.
Y también incluye este artículo que se encuentran incluidos la locación celebradas electrónicamente mediante la utilización de plataformas digitales y aplicaciones móviles destinadas a fin. Todo lo que está relacionado con e-commerce. Hay muchos espacios que son, por lo general, las de locaciones temporarias. Digo, por lo general, habrá muchos otros ejemplos, pero se utilizan a través de plataformas digitales y los contratos también se celebran de esta manera, de manera virtual. Bueno, esos contratos también están incluidos y deben registrarse. La resolución prevé 4 anexos. En el primero de ellos podemos observar que establece qué se considera bienes inmuebles, qué se considera bienes, aquellos inmuebles urbanos, cuáles se consideran inmuebles rurales, qué se considera locaciones temporarias, qué es un complejo comercial no convencional. Si tenemos algún tipo de, si nos piden una consulta respecto a qué tipo de contrato se debe registrar, vayamos al anexo 1 y observemos si lo que nos están consultando encuadra o no en estos incisos para que debamos registrar como corresponden los contratos ante la AFIP y no ser pasibles de sanciones. El capítulo 3 de esta resolución habla de quiénes son los sujetos obligados. Y los sujetos obligados son los que asumen el carácter de locadores, arrendadores, sublocadores o subarrendadores. ¿Sí? En los contratos celebrados van a ser personas humanas, sucesiones indivisas o personas jurídicas, cualquiera sea la forma que adopte. En los anexos de esta resolución también va a ser claramente, va a decir cuáles son las formas de esas personas jurídicas, ¿sí? Qué tipo de sociedades y todo ello por si ustedes tienen algún tipo de duda. En inmuebles que pertenezcan a sujetos residentes en el exterior, a los representantes en el país, cualquier sea la modalidad de la representación. Estos son los sujetos obligados a informar ante AFIP, en el RELI, los contratos celebrados. ¿Cuáles son los sujetos excluidos? El Estado Nacional, los estados provinciales, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o los municipios, sus respectivas reparticiones, entes centralizados o descentralizados, excluidos las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 de la Ley 22.016 y sus modificaciones. ¿Qué podemos decir respecto a los sujetos excluidos? Que esta norma, esta resolución, no establece en carácter de qué va a estar este sujeto, si locador, locatario, no es clara, por lo cual interpretamos que ya sea locador y locatario conjuntamente, o reviste el carácter de locador, o reviste el carácter de locatario, ese contrato celebrado con estos sujetos no van a ser pasibles de ser informados en el RELI. El capítulo 5 habla de la intervención de intermediarios. Cuando en los contratos celebrados intervengan intermediarios, estos podrán registrarlo, es optativo, en representación de los locadores o arrendadores, debiendo cumplirse a tal efecto el procedimiento previsto en el capítulo 7. Ya vamos a hablar del capítulo 7. La registración efectuada en esas condiciones implicará, es decir, que el intermediario puede hacer el registro ante el RELI, no está obligado, pero si lo hace, ya no va a estar obligado de realizarlo el locador o el arrendador, ya está cumplido, ¿sí? Y establece este artículo en el inciso B que la confirmación de la participación en las operaciones económicas, es decir, que haga la registración, confirma su participación en este tipo de operaciones. No obstante, en ningún caso, ante incumplimientos en la registración de contratos, resultará oponible la AFIP
Las cláusulas contractuales, condiciones y términos del mandato y representación otorgados a los intermediarios como eximentes de la responsabilidad del locador o arrendador. ¿Qué significa esto? Que si el intermediario no realiza la inscripción ante el RELI del contrato, el locador no puede establecerle a la AFIP que en el contrato mencionaba dicha obligación. La ley y la resolución son claras. El deber de informar recae sobre el locador y arrendador. Que pueden hacerlas las otras partes del contrato o un intermediario, pueden realizarlo, pero no lo exime de responsabilidad si esta situación no se hace. También en el anexo establece que se considera como intermediarios. Por lo general son las inmobiliarias, las escribanías, ¿sí? O en aquellos complejos que se alquilan también las personas que se dedican a ello. Si ustedes también tienen dudas al respecto, el anexo es claro a quien la norma considera intermediario. Los invito a leerlo. El capítulo 6 habla de los condominios. Dice que la registración de los contratos por parte de cualquiera de los condóminos libera de la obligación al condominio y a los restantes condóminos, siempre que se haya informado a la totalidad de sus integrantes. El capítulo 7 de la resolución habla respecto a los procedimientos y plazos para la registración. Obviamente vamos a tener que ingresar al sitio web de la AFIP, www.afip.gov.ar. Vamos a tener que vincular el servicio se llama Registración de Locaciones de Inmuebles, RELI Contribuyente. Es necesario contar con la clave fiscal con nivel de seguridad 3 como mínimo. Y dentro de dicho servicio, por cada contrato celebrado, debemos ingresar a la pestaña que se llama Declaración de Contratos, ¿sí? Y allí establecer de qué tipo de contratos se trata, si de inmuebles urbanos, rurales, la modalidad en que se realiza la operación, si es permanente o temporaria, dar los datos de propietario, inquilino, fecha en que se estableció el contrato, importe, ¿sí? Todo esto está establecido en los anexos 2 y 3 de esta resolución. Además, debe adjuntar el contrato a través de un formato PDF o JPG. Siempre que cumplió esto, ¿sí? Y una vez que lo confirme, el sujeto obligado, por supuesto, debe contar con el domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Una vez que lo confirme, el sistema va a registrar el contrato y emitirá una acusa de recibo, ¿sí? Que contendrá un código verificador, la cual se puede descargar del sistema. En el caso de los condominios, esa constancia le va a llegar a cada uno de los integrantes del mismo. Los contratos de locación, ¿sí? Deberán ser registrados dentro de los 15 días corridos. Hay que hacer hincapié en esto porque estamos habituados a que los plazos por lo general sean hábiles. Bueno, una vez que celebramos un contrato de locación, a los 15 días corridos deben ser informados, dentro de los 15 días corridos, deben ser informados en este servicio RELI. Si necesitamos modificar el contrato que hemos registrado, también el plazo es el mismo, 15 días producidos, dentro de los 15 días en que se produjo dicha modificación, ¿sí? También voy a ingresar al mismo servicio, el mismo servicio me va a traer el contrato, voy a poder visualizar los datos que ya he cargado, pudiendo editarlos y modificarlos en función de las modificaciones concertadas, ¿sí? Y en todos estos casos se va a emitir una acusa de recibo como el que mencionábamos recién, con un código verificado. Tanto la ley, como lo veíamos anteriormente en el artículo 16,
como la resolución establece que es voluntario para los locatarios o los arrendatarios la situación de informar los contratos de locación ante la AFIP, ¿sí? Estos sujetos, lo dice la resolución, podrán, por lo tanto no están obligados. ¿Dónde deben ingresar? En el sitio de la AFIP. Para ellos le requieren una clave fiscal con nivel de seguridad 2 o superior. Va a ingresar en el registro de locación del inmueble real y contribuyente, declaración de contratos del servicio. Y el plazo que tiene para poder realizar esta información es hasta 6 meses posteriores a la fecha de finalización del contrato en cuestión, ¿sí? Bueno, es difícil que un locatario o un arrendatario se tome la tarea de realizarla al informe del contrato, ya que, bueno, es una tarea compleja, necesita de alguien que tal vez con conocimiento o acudir tal vez al intermediario o a un contador para que le realice esta información. No obstante, cuando hay situaciones conflictivas y ustedes recuerdan que les comentaba que ante una vía judicial el juez debe informar a la AFIP de la situación de este contrato, muchas veces el inquilino puede realizar esta información. Respecto al título 3, comunicaciones judiciales. El artículo 16 de la ley de alquileres, recuerdan que además de darle la posibilidad a todos los intervinientes de poder comunicarlo, establecía que el juez debía informar esto que les mencionaba anteriormente, la situación del contrato. Por lo tanto, estableció e implementó el servicio registro de locaciones de inmuebles, RELI, juzgados, comunicaciones judiciales. Allí, una vez que el juzgado interviniente lo informa, en el sistema se va a ver el contrato como denunciado. Así lo vamos a poder observar. Esta resolución dispone en el título 3 también disposiciones generales. Dentro de las disposiciones generales habla respecto a las operaciones en moneda extranjera, dice que deberán informarse en moneda de curso legal, considerando el tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina para la moneda en cuestión, vigente al cierre del día hábil inmediato anterior al de la celebración del contrato. Como disposición general, también establece que todos los sujetos que no están obligados a informar el contrato, aquellos indicados en el artículo 3 o en el artículo 5, o cualquiera, también los locatarios y arrendatarios, podrán consultar los contratos en los cuales hayan sido informados, ¿sí? Por ello, se ingresa a consultas de contrato del registro que ya hemos mencionado. ¿Qué pueden hacer los locatarios o arrendatarios una vez que consultan estos contratos? Tienen la posibilidad de confirmarlos o bien de hacer alguna observación cuando consideren que esto no está de acuerdo al contrato que ellos han celebrado. Para ello deben adjuntar las observaciones pertinentes. Todos los datos ingresados a través del presente régimen revisten de carácter de declaración jurada, están exceptuados de la obligación de informar al RELI todos aquellos sujetos que informen al RELI están exceptuados de las obligaciones de información previstas en la Resolución General 3285. Esta resolución remite a situaciones de sujetos que no están en el país, ¿sí? Y la resolución expresamente dice que el cumplimiento de este régimen no exime el deber de declarar los contratos a través del CISA. Ya lo habíamos hablado anteriormente. No lo ha derogado. ¿Qué ocurre si no cumplimos con el régimen de información? Si no cumplimos con el régimen de información,
somos pasibles de las sanciones que establece el artículo 38.1 de la ley 11.683, es decir, de la ley penal tributaria. En este caso, si no informamos un contrato celebrado, si es una persona física, deberá abonar 5.000 pesos, y si es persona jurídica, la sanción se eleva a 10.000 pesos. Quería mostrarles cuáles son las pantallas que este servicio nos brinda para poder informar los contratos. Una vez que relacionamos el servicio, tenemos esta pantalla donde nos dice registro de locaciones de inmuebles RELI. Ingresando a él, registro de locaciones de inmuebles, nos muestra la declaración de contratos. Ingresamos a ese sitio y allí vamos a tener que seleccionar qué tipo de alquiler queremos declarar, si es inmueble urbano, rurales o temporarios. Una vez que elegimos la opción, vamos a tener que indicar si es una sublocación, ¿sí? Y el inquilino, informar al inquilino que subalquila el inmueble al tercero. ¿Cuál es el rol en el contrato? Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque hay muchas situaciones de quién es el locador, quién es el propietario. Muchas de las preguntas que se realizan es si, por ejemplo, los bienes, un bien inmueble de un padre ha sido cedido al hijo y se ha quedado con el usufructo, y el hijo es el que hace el padre es el que hace el contrato de locación. Bueno, en este lugar se va a tener que indicar quién es el locador y luego quién es el propietario del inmueble. O sea, se van a incluir la información de ambas personas. También puede ocurrir cuando hay cesiones de inmuebles a título gratuito y quien tiene la cesión lo alquila, también se da esta situación. Se debe incluir cuál es el rol en el contrato, luego independientemente de quién es el propietario o no. Tipo de locador, ¿sí? Si es en representación de un tercero residente en el país, el nombre propio, en representación de un sujeto del exterior. Allí se debe incluir el quit, quil y CDI y nombre y apellido o razón social del locador. Datos de locadores y propietarios. Datos de los locadores, aquí se va a tener que establecer si es un sujeto que está residente en el país o no. Se va a establecer el quit, quil, CDI, pasaporte, DU, su nombre, apellido, razón social, el porcentaje de la titularidad y el porcentaje de la locación. A ver, no necesariamente si se tiene el 100% de la titularidad de un inmueble, se tiene que dar en locación el 100%, puede darse distintas situaciones. Bueno, aquí es donde tengo que establecer esto. Debo decir si es un condominio registrado ante la AFIP, también determinar el número de quit, nombre y apellido, razón social, datos del inquilino, también establecer sus datos respecto al quit, quil, CDI, nombre y apellido, si es residente del exterior, datos del inmueble, tipo de inmueble, destino del inmueble, domicilio del inmueble, ¿sí? Provincia en el que se encuentra, código postal. En este lugar se pide la nomenclatura catastral. Hay varias situaciones en la práctica que es difícil de determinar. Por ejemplo, en el caso de departamentos que todavía no se ha dado el final de obra, por lo tanto no se puede subdividir cada unidad, entonces es complejo. Bueno, lo que se ha sugerido
es poner la unidad, los datos catastrales de la unidad aún sin dividir. Pasa también en los espacios comerciales, ¿sí? Hay muchos ejemplos en lo que esta situación, o bien a lo mejor en una casa, en un inmueble donde se utiliza como vivienda, se destinó un lugar en el cual se cede en locación para un comercio o un consultorio o un estudio contable, jurídico, lo que sea. Bueno, en esos casos tampoco se posee los datos catastrales específicos de la unidad, por lo tanto se sugiere poner los de la unidad de vivienda, porque si no, no es posible realizar la declaración, ¿sí? Bueno, hay varias situaciones que se plantean en la práctica que es difícil luego trasladarlas en el aplicativo. Bueno, primero se podría hacer una consulta de la AFIP ante esto, pero bueno, se sugiere esas situaciones. Datos del contrato del alquiler. Bueno, aquí nos pregunta si es un contrato de arrendamiento afectado a producción agrícola, obligado en el sistema CISA, sí o no. Luego nos pide la fecha de celebración del contrato y también la fecha de inicio y de finalización. Aquí en la práctica también puede ocurrir en situaciones en que se firma el contrato, pero no se establece todavía la fecha de inicio del mismo. ¿Por qué? Porque la unidad no está en condiciones. Por ejemplo, el caso de un shopping que se está por abrir, ¿sí? Se celebran los contratos, pero todavía no se tiene la fecha de inauguración. O bien, algunos lugares donde necesitan algún tipo de reparación y va a llevar un tiempo y no se sabe cuál. Bueno, este aplicativo solicita que sí o sí se ponga una fecha de inicio y una fecha de finalización, pondremos una estimada, luego modificaremos el contrato, ¿sí? También respecto a la modalidad de pago debemos introducir la modalidad, la frecuencia, medio tipo y el valor en pesos. También en la práctica se da situaciones, por ejemplo en los arrendamientos rurales, en el cual no tenemos un monto porque el contrato se realiza en quintales o de acuerdo a lo que produjo. Bueno, debemos estimar un monto y incluirlo. Si no, no es factible realizar la información del contrato. También tenemos que dar los datos del intermediario si los hay y por último adjuntar el contrato en PDF o en JPG. El paso 5 es confirmar los datos. Vamos a visualizar primero todos los datos que hemos incluido, a ver si los hemos hecho correctamente o nos da la posibilidad de poder modificarlo. Y una vez que observamos todo y está correctamente, vamos a confirmar. Una vez que confirmamos, concluimos con el régimen de información prevista por esta resolución y nos va a llegar el acuse de recibo con un código verificado. En el caso de los condóminos le va a llegar a cada uno de ellos. Una vez terminado esta parte de la charla, me pareció interesante compartir con ustedes algunas preguntas frecuentes que han sido realizadas respecto al régimen de información que puedan llegar a dilucidar situaciones que no quedan un poco claras, que quedan muy poco claras. Como primer pregunta, ¿puede un contrato celebrado con anterioridad al 1 de julio de 2020 y que prevé prórrogas automáticas o que al vencimiento se prorrogan, corresponde ser informadas al RELI? Esta pregunta viene a relación de que la resolución inicialmente establecía que cuáles eran los contratos que debían informarse. Los
celebrados con posterioridad al 1 de julio de 2020 o aquellos celebrados con anterioridad y que sean renovados. Bueno, a través de la Resolución General de AFIP 4967 se aclara que quedan comprendidas también las prórrogas de los contratos celebrados con anterioridad al 1 de julio de 2020 y que continúan vigentes al 1 de marzo de 2021. Es decir, que vamos a tener la obligación de informar los celebrados con posterioridad al 1 de julio del 2020 o aquellos que sean celebrados con anterioridad y que exista una renovación o una prórroga. Otra de las consultas es si los contratos verbales deben ser informados ante AFIP a través del RELI. Como respuesta, hay una interpretación que dice que aún sin contrato, la locación debe cumplir las normas de registración, en la medida en que sea posible probar su existencia por otros medios. A ver, no hay contrato, pero sí existen facturas, sí existen recibos o comprobantes de gastos pagados por el locatario, obligación de información de intermediarias, inmobiliarias, etcétera, denuncia de los locatarios, ¿sí? Con lo cual, todos los contratos deben ser informados. Siempre que existe la celebración de una locación, debe ser informado ante el RELI. Otra consulta es si los contratos asociativos o de aparcería deben ser informados ante AFIP. La respuesta es que este tipo de contratos no están incluidos dentro del artículo 2 de la Resolución General 4993. Aquí es donde yo les hago hincapié que analicen los anexos en donde dice claramente qué se determina como locación, qué como inmueble urbano, qué es una sublocación. Bueno, claramente está estipulado qué debemos interpretar por cada uno de los conceptos que establece el artículo 2 de la ley de la Resolución General 4993. Si tenemos una duda, vayamos al anexo, analicémoslo y podamos entender si es obligatoria su información o no. En el caso de los contratos asociativos o de aparcería, no estarían incluidas dentro del artículo 2. La otra consulta es si deben registrarse los alquileres de habitaciones dentro de una misma unidad funcional. Sí, los alquileres de una misma unidad funcional quedan comprendidos en la norma. Eso hace referencia a que en una casa se alquilen distintas habitaciones o por lo general también en un inmueble suelen alquilarse para consultorios privados compartiendo un espacio común, ¿sí? Sí están alcanzados por esta norma. Otra de las consultas es si el registro en RELI tiene efectos en impuestos. Bueno, cuando yo me referí al régimen, solo hablé de las sanciones y solo me limité a las sanciones por la falta de registración de un contrato. Esto no implica, ¿sí?, que el hecho de no haber registrado un contrato no implique para la AFIP que tenga otras implicancias en otros impuestos, como el del impuesto, bueno, al IVA, a las ganancias, en la jurisdicción provincial respecto a sellos, ingresos brutos o cuestiones también municipales que pueden gravar las locaciones, ¿sí? Esta norma no modifica ni agrega obligaciones impositivas que inciden sobre los contratos, ¿sí? Pero ¿qué viene a traer esta norma? A tratar de impedir la evasión en estas operaciones que se dan a través de las locaciones. Así que hay que estar atentos obviamente, si informamos un contrato, que el locador, por supuesto, cumpla con todas las normas impositivas que recaigan sobre el mismo.
Otra de las preguntas es si al hacer la registración de los contratos, la AFIP puede detectar si no se declaró ese contrato en el pasado y generar penalidades. Sí, sí lo puede hacer, ¿sí? Sí, si un locador en el mes de abril regulariza su situación inscribiéndose como monotributista o en el régimen general como actividad locación y va a informar un contrato vigente que tiene fecha 1 de julio del 2020, por supuesto que la AFIP va a evidenciar esa situación y va a generar las verificaciones que considere necesarias. ¿Es requisito la registración para poder iniciar juicio de desalojo? No, no es un requisito. Lo que dice el artículo 16 de la ley 27.551 y que está implementado para poder informarse en el artículo 13 de la Resolución General 4.933 es que ante una situación conflictiva y que ya se dispuso la vía judicial, el juez debe informar el contrato, ¿sí? Y la AFIP estableció el servicio real y juzgado en el cual debe denunciar el juzgado interviniente este contrato, ¿sí? Pero no es requisito para interponer la demanda de desalojo. Cumpliendo con esto, el juez va a seguir normalmente el juicio. Simplemente el juez va a tener que declarar el contrato. Otra pregunta es si el inquilino puede controlar la registración efectuada por el locador. Bueno, sí, es decir, va a poder observarla, puede informarla también, así lo establece el artículo 16 de la ley de alquileres, y si considera que no está de acuerdo y realizar modificaciones, incluir las observaciones pertinentes. Otra de las consultas que se hacen habitualmente es si el locador carece de título de propiedad, poseyendo solamente boleto de compraventa o cesiones de derecho, ¿tiene obligación de registrar el contrato de locación? Bueno, el artículo 3 de la resolución general, ¿sí?, menciona quiénes son los sujetos obligados, ¿sí? Y los obligados son los locadores. Las personas humanas, sucesiones indivisas y personas jurídicas, cualquiera sea la forma que adoptan, que asumen el carácter de locadores, arrendadores, sublocadores o subarrendadores, en los contratos celebrados son los obligados a informar. Por lo tanto, si carece de título de propiedad y es locador en un contrato, está obligado a informar, ¿sí? Simplemente con poseerlo o aún meros tenedores los hace pasible de sujeto obligado en la información en esta resolución. Existe obligación de registrar los contratos de usufructo, uso y habitación como datos, leasing, concesión, franquicia y constitución de servidumbre. El artículo 2 no hace mención respecto a estos tipos de contratos. Estos tipos de contratos están establecidos en distinta normativa del Código Civil y Comercial. Nuevamente les recomiendo observar el anexo en donde dice qué es una locación de inmueble, qué es una sublocación, qué es un arrendamiento, un subarrendamiento, o qué se considera como locación de stand, o qué se considera como góndola, lo que está excluido. Todos estos tipos de contratos que hace mención en esta pregunta no se encuentran en el artículo 2 de la resolución, por lo tanto, no son pasibles de ser informados. Bueno, hemos terminado con esta charla. Espero que les haya sido útil y les dejaré mi contacto, lo incluiré aquí en las filminas por si necesitan realizar alguna consulta.
o compartir alguna situación que se pueda debatir para ayudarnos entre todos en el ejercicio profesional que se hace en algunos momentos complejos ante estas situaciones en la AFIP, con la AFIP o con los organismos fiscales intervinientes. Muchas gracias.